días, buenas tardes o buenas noches, estimados niños. Espero se encuentren todos muy bien de salud, cosechando abundantes bendiciones en sus familias. De igual forma, espero que sus familiares se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidos una vez más a la clase de ciencia. Este día daremos inicio a la unidad 6. En esta unidad abordaremos temas como la materia, las propiedades de la materia, los cambios que experimenta la materia, el agua y sus propiedades, entre otros. Será una unidad de mucha práctica, ya que estaremos realizando varios experimentos que espero puedan realizar y disfrutar. Pero antes de comenzar con la clase, realizaremos nuestra actividad socioemocional. La agenda que vamos a desarrollar en esta clase es saludo, contenido socioemocional, reflexión, presentación de agenda, objetivo de la clase, desarrollo de contenido, donde se explicará el tema y las actividades del libro y del cuaderno. También realizaremos un experimento. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda que tengan. Y por último tenemos la despedida. El contenido de este día es propiedades y cambios de la materia. Estos temas los pueden encontrar de la página 133 a la página 136 de su libro de ciencia. El objetivo de la clase es conocer e identificar las propiedades y los cambios físicos y químicos que sufre la materia.
Para comenzar, vamos a trabajar en la actividad de la página 133. En la parte del activo tenemos la actividad que nos solicita describir cada uno de los objetos de la mesa, su forma, su textura y el material del que están hechos. Si observamos en la mesa hay 3 objetos, un cuaderno, una mochila y un reloj. El cuaderno tiene forma rectangular. Podemos apreciar que su textura es lisa y está hecho de papel. También tenemos una mochila que tiene forma ovalada. Su textura es rugosa y está hecho de tela. Tenemos también un reloj que tiene forma circular. En la parte de adelante su textura es lisa y está hecho de metal. Entonces estos detalles los vamos a escribir en el libro: cuaderno, mochila y reloj. Todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor está compuesto por materia. Por ejemplo, los autos, los teléfonos, las computadoras, los animales, las plantas y nosotros mismos. Estamos compuestos por materia. Pero, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea y que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. Es importante tener en cuenta que la mayoría de objetos están compuestos de materia y por tanto tienen ciertas propiedades generales que los caracterizan, por ejemplo, la masa y el volumen. Pero también tienen características específicas que nos permiten diferenciar unos objetos de otros. Por ejemplo, el color, la forma, el estado, entre otros. La materia puede ser de 2 tipos. Puede ser materia viva o puede ser materia inerte. Inerte significa que no tiene vida. Podemos observar acá en esta imagen un jaguar y un conejo. Estos son ejemplos de seres vivos, por tanto son materia viva. Pero también hay objetos que no tienen vida, por ejemplo una roca. La roca es inerte, pero de igual forma posee masa y posee volumen. Y acá tenemos otros ejemplos de materia, por ejemplo las plantas, el oxígeno que respiramos, las computadoras, una fruta, el agua, las sillas, los globos, las mesas, cucharas, todos los objetos que nosotros podemos observar en nuestro entorno. Acá tenemos las propiedades de la materia. Por un lado tenemos la masa y por otro tenemos el volumen. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La podemos expresar en gramos, en kilogramos, toneladas, onzas, arrobas y quintales. Por ejemplo, habrán escuchado en alguna ocasión cómo nosotros al comprar ciertos productos, como por ejemplo los granos básicos, escuchamos hablar de estas medidas. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, una libra de arroz o una libra de frijol, sabemos que una libra contiene 16 onzas y que además contiene aproximadamente 453 gramos. Esto es cuando tenemos cantidades pequeñas, pero cuando tenemos cantidades mayores las expresamos de diferente manera. Por ejemplo, ya no hablaríamos de gramos o libras, sino de arrobas, una arroba de maíz, una arroba de frijol, o de quintales, por ejemplo, un quintal de maíz. Pero también pesamos otras cosas, como la carne, por ejemplo, que la pesamos en libras o en kilogramos, las frutas, las verduras, entre otros productos.
En fin, todos los productos pueden ser medidos a través de diferentes instrumentos. Por otro lado, tenemos el volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Y el volumen se expresa en metros cúbicos, pero también puede expresarse en mililitros o en litros. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos alguna bebida como leche, por ejemplo, nos la miden a través de litros. Pero si son cantidades más pequeñas, podrían medirse a través de mililitros. Todos los cuerpos tienen características o propiedades que son comunes, como la masa, el volumen y la temperatura. Los instrumentos que podemos utilizar para medir la masa son la balanza, que está compuesta por 2 manecillas y 2 platillos. En este caso, cuando nosotros la utilizamos, colocamos una unidad, un objeto que es patrón, y colocamos en la otra el producto que nosotros queremos pesar. También tenemos acá un ejemplo de una balanza que es muy antigua, que ya no suele utilizarse mucho. Algunas personas del campo aún las utilizan, ya que en épocas de la cosecha de café suelen utilizar esta herramienta para poder pesar el café. Lo pesan en arrobas, también en quintales. Pero es una herramienta que ya no es muy usada, ya que en la actualidad existen instrumentos que son más confiables y más modernos. Acá tenemos otro tipo de balanza que lo podemos observar cuando vamos al mercado o en el súper. También tenemos las básculas que nos permiten calcular la masa de objetos que son más pesados, es decir, que tienen mayor cantidad de materia. Nosotros también utilizamos este instrumento cuando nos pesamos. Y acá tenemos otras muestras de instrumentos que nos permiten obtener la cantidad de masa o cantidad de materia que poseen los cuerpos. Dentro de los instrumentos que podemos utilizar para calcular el volumen tenemos la probeta, la jeringa. Cuando una persona se encuentra enferma y le tienen que suministrar alguna sustancia para que se recupere, es a través de las jeringas que se calcula la cantidad de sustancia que se le va a suministrar. También está la bureta, la pipeta, el matraz, que también nos permiten calcular el volumen de las sustancias. Y aquí tenemos otros ejemplos como el dispensador. Tenemos también el matraz, el vaso de precipitado. Si ustedes se fijan, acá tiene unas rayitas y tienen ahí, en este caso se mide a través de mililitros. Por eso observan las iniciales, ml. Y es de esta manera que nosotros podemos calcular el volumen o cantidad de espacio que ocupa una sustancia. También podemos utilizar tubos de ensayo. Otra de las formas de cómo podemos calcular ya sea la masa o el volumen de algunos objetos es a través de la utilización de ciertas fórmulas. En matemática se han abordado algunas fórmulas sobre cómo encontrar o cómo calcular el volumen de algunos objetos. Y de igual forma existen estas fórmulas para poder calcular la masa de los objetos. Por ejemplo, acá tenemos para calcular el volumen de la mesa,
se ha multiplicado la altura del objeto por el ancho por el largo, y eso nos ha dado la cantidad de 1.016.400 centímetros cúbicos, y este sería el volumen de la mesa. De igual forma, podríamos calcular la masa de un objeto que sea demasiado grande, que no lo podamos hacer a través de un instrumento como los que ya hemos mencionado. Por ejemplo, no podría calcular la masa de una mesa a través de una balanza, porque la balanza nos permite calcular la masa de objetos que son más pequeños. Entonces, para los objetos grandes utilizamos las fórmulas. En este caso, para la masa tendríamos que tener el valor del volumen y este valor multiplicarlo por la densidad de la sustancia o del objeto que tenemos. Para poder calcular la temperatura de los cuerpos también utilizamos ciertos instrumentos. La temperatura expresa numéricamente lo frío o lo caliente que puede estar un cuerpo. La podemos medir a través de un termómetro y hay de varios tipos. Tenemos este y este que es más profesional y nos permiten expresar la temperatura. La temperatura se puede expresar en 3 escalas. La podemos expresar en grados centígrados, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. ¿Y es posible que todas las cosas que conocemos sean materia? Bueno, con respecto a esta pregunta, es importante que reconozcamos que no todas las cosas tienen materia. Por ejemplo, cuando hablamos de sentimientos o emociones, como la alegría, la felicidad, el miedo, son cosas que no tienen materia, porque son cosas abstractas. Y por ello le llamamos seres inmateriales, porque no poseen materia. Algunos de estos ejemplos son el miedo, el sueño, la pena, una mentira, la alegría. Son cosas que no podemos tocar. Son cosas abstractas. Sí existen, pero no las podemos ver y no las podemos palpar. Entonces son seres inmateriales. También es importante que reconozcamos que además de tener propiedades, la materia puede tener también estados. Por ejemplo, la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. La materia está formada por pequeñas partículas que se llaman átomos. Los átomos se unen y al unirse forman moléculas, y la unión de 2 o más moléculas pueden formar otras sustancias. Pero si nos preguntamos ¿qué son los átomos? Los átomos son la parte más pequeña que tiene la materia. Son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Para ello es necesario utilizar otros instrumentos que nos permitan poder observarlos. Millones de átomos forman la punta de un lápiz, solo para que tengamos la idea de qué tan pequeños son. Acá tenemos los elementos de un átomo. Tenemos los electrones que tienen carga negativa, los protones de carga positiva y los neutrones que tienen carga neutra. Acá tenemos representada la molécula del agua. Tenemos un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Debemos recordar que en la materia siempre tendremos átomos y que la unión de los átomos va a generar diferentes moléculas y las moléculas generarán diferentes sustancias o diferentes productos. Con respecto a los estados de la materia mencionábamos 3. Me imagino que ustedes ya habían
visto en clases anteriores los estados del agua, pues son muy similares. En este caso tenemos los mismos estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Tenemos acá algunos ejemplos de estos estados. Por ejemplo, un cubo de hielo, una pelota, un hueso, una roca, un lápiz, una mesa, una guitarra o una silla están en estado sólido. Estos objetos, cuando se encuentran en estado sólido, se caracterizan porque tienen su propia forma. Si ustedes observan, cada uno tiene su propia forma. También tienen volumen y tienen masa. Pero si nosotros observamos los ejemplos que tenemos en el estado líquido, podemos ver que la forma de cada uno va a depender del contenedor, es decir, del recipiente que lo contiene. En este caso, el agua está en una taza, entonces adquiere la forma de la taza, que es el recipiente que lo contiene. Tenemos ejemplos: el agua, chocolate, la lluvia, la leche, los jugos, las sopas. Todos estos son ejemplos de materia en estado líquido. Por otro lado, los elementos que están compuestos por materia en estado gaseoso no tienen forma, porque si ustedes observan, las nubes están en estado gaseoso, al igual que un globo, por el aire que contiene dentro. Pero en sí, en este estado, las sustancias no poseen una forma definida. No tienen volumen, pero sí tienen masa. Ejemplo: el aire, el vapor, el viento, un globo de aire, entre otros. Si nosotros observamos en esta imagen, ¿qué estado de la materia consideran ustedes que se ve representado en ella? Podemos ver que es un volcán que está haciendo erupción. Les invito a escribir en el chat cuál es el estado de la materia que se ve representado en esta imagen. Vamos, escriban. ¿Será que es estado líquido, estado gaseoso o estado sólido? Excelente. En este caso podemos observar que están presentes los tres estados de la materia. Por ejemplo, tenemos la lava, que permanece en estado líquido. Tenemos el humo o vapor que está emanando, que es en estado gaseoso. Y también podemos observar estas rocas que está lanzando. Estas están en estado sólido. Entonces, un volcán en erupción es un ejemplo claro de los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Ahora vamos a trabajar en la página 134, en la actividad 1. Dice: señala en la lectura, encerrando en un rectángulo, las unidades en que se mide la temperatura. ¿Recuerdan cuáles eran las unidades o escalas en que podemos medir la temperatura? Muy bien, esto lo vamos a encontrar en la página 133. Acá tenemos un apartado que nos dice que la temperatura se puede expresar en grados centígrados, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Entonces vamos a encerrar en un rectángulo estas tres unidades: grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Recuerden que este texto lo encontramos en la página 133.
En la actividad 2 dice, marca con una X los objetos que poseen una masa mayor. Podemos observar que hay un avión, un clavo, un tren y una casa. ¿Cuál de estos 4 objetos consideran que tienen mayor masa? Recuerden que cuando decimos que tienen mayor masa, queremos decir que tienen mayor cantidad de materia y por tanto también mayor peso. El peso de estos objetos depende también de las sustancias o materiales que los conforman. Por ejemplo, el metal o el acero suele ser pesado, más pesado que la madera, por ejemplo. ¿Cuáles de estas imágenes consideran ustedes que tienen mayor masa? Escriban en el chat, por favor. ¡Excelente! 1 es el avión, tiene mayor masa. Muy bien, también el tren posee mayor cantidad de materia. Y también la casa. Estos son los 3 objetos que tienen una mayor masa. Ahora veamos la actividad 3. Marca los materiales que forman una bicicleta. Me imagino que muchos de ustedes tienen bicicletas en casa. ¿De qué materiales estarán hechas las bicicletas? Comenten en el chat. ¿Cuáles son los materiales que consideran que forman una bicicleta? Muy bien, uno de los materiales es el aluminio. Excelente, también podemos observar que las llantas están compuestas por hule. ¿Qué otro material observan ustedes en la bicicleta? Muy bien, también podemos ver que está compuesta por plástico en la zona de los pedales y por los frenos en la parte de las manecillas. Entonces marcamos esta opción. Ahora veamos en la actividad 4, dice, identifica el estado que representa cada imagen. En la primera imagen podemos observar que hay una nube. ¿Cuál consideran que es el estado que se representa? Escriban en el chat, por favor. Muy bien, representa el estado gaseoso. Ahora veamos la siguiente imagen. Tenemos unas focas que andan sobre el hielo. ¿Qué estado de la materia representa esta imagen? Comenten en el chat, por favor. Muy bien, representa el estado sólido. Por último tenemos un río. ¿Qué estado de la materia representa esta imagen? Excelente, representa el estado líquido. Ahora veamos la actividad 5. Dice, observa todos los objetos que hay alrededor en tu salón. Enlista y describe todas las propiedades de la materia que identificas en ellos. Si ustedes recuerdan cuáles eran esos objetos que habían en el salón, podemos mencionar las mesas, las sillas, escritorios, también había libros y material didáctico. Entonces escribamos esto. En el salón encontramos mesas, sillas y un escritorio. Estos objetos tienen masa y están hechos de madera. También hay libros y material didáctico que está hecho de papel. Estos objetos también poseen masa y ocupan un espacio, es decir, que también tienen volumen. Si ustedes se fijan, hemos mencionado las propiedades de la materia, las propiedades generales que son masa y volumen. Bueno chicos, ahora que ya tenemos claro qué es la materia, decíamos que la materia es todo aquello que tiene masa y que tiene volumen. Pero también tenemos que reconocer que la materia puede presentar algunos cambios y estos cambios pueden ser cambios físicos y pueden ser también cambios químicos. A continuación realizaremos una serie de experimentos para demostrar o ejemplificar
cuando se trata de un cambio físico y cuando se trata de un cambio químico en la materia. Si ustedes cuentan con los recursos en casa, pueden practicar estos experimentos. Los cambios físicos los vamos a identificar de la siguiente manera. Vamos a tener un cambio físico cuando tengamos una sustancia y lo único que se altere en ella sea su forma, su estado. Por ejemplo, puede cambiar de estado líquido a estado sólido o viceversa, o puede que cambie su volumen. En los cambios físicos no se altera la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, yo tengo acá una hoja de papel y si yo a esta hoja la arrugo, ahora tengo una bolita de papel. Pero aunque el papel haya cambiado de forma, sigue siendo papel. Yo esta bolita, si quiero regresarla como estaba antes, solamente tengo que desdoblar el papel. Aunque quedaría un poco arrugado, pero sigue siendo papel. Entonces, esta es una de las características de los cambios físicos. Lo mismo sucedería si yo tomo una hoja de papel y la corto en pequeños trozos. Vamos a cortar esta hoja de papel. Ahora tengo trozos de papel. Este es un ejemplo de cambio físico, ya que lo único que ha cambiado es la forma de la sustancia, es decir, la forma del papel. Otro ejemplo de cambio físico en la materia lo podemos observar cuando, por ejemplo, tenemos un poco de agua o una bolsa con agua y la colocamos por un tiempo en el refrigerador. Podemos observar que el agua se convierte en hielo. En ese caso, el agua sufre un cambio en cuanto a su estado, pero aunque sea hielo, sigue siendo agua. Entonces es un cambio físico, porque no se ha alterado la naturaleza de la sustancia. Ahora veamos, tengo acá un globo, una vejiga. Si yo inflo esta vejiga, tengo esta vejiga y ahora está inflada, tiene aire, pero su composición, es decir, la naturaleza de la sustancia, sigue siendo la misma. Yo puedo desinflarla y acá tengo la vejiga que tenía antes. Este es un ejemplo de cambio reversible, ya que he llevado a su estado original la vejiga. Otro ejemplo muy cotidiano de un cambio físico es cuando cortamos en trozos una fruta o una verdura. Por ejemplo, acá tengo una manzana. Si yo esta manzana la corto en pequeños trozos, como los que tengo acá, observaremos que es un cambio físico, porque lo único que ha cambiado es la forma de la manzana, que ya no estaría completa, ya no sería redonda, estaría cortada en pequeños trozos. Pero su naturaleza sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo manzana, aunque su forma ya no es la misma. Otro ejemplo de cambio físico que podemos observar en nuestra vida cotidiana es en el uso de las mezclas. Por ejemplo, si yo tengo agua y le mezclo un poco de sal, podemos observar que al principio yo tenía granos de sal, pero luego tengo sal disuelta en agua. Pero a pesar que ya no tiene la misma forma que antes, sigue siendo sal. Lo mismo sucedería si hiciera este ejemplo con el azúcar. Lo único que cambiaría sería su forma, pero la naturaleza de la sustancia seguiría siendo la misma. Ahora veamos otro ejemplo de cambio físico. Tengo acá una barrita de plastilina. Si yo a esta plastilina la moldeo y le puedo dar cualquier forma que yo quiera,
que ha cambiado su forma, sigue siendo plastilina. Este es un cambio físico. Vean acá, he formado otra figura con la plastilina, le he dado forma de un auto. Pero también es un cambio reversible, ya que puedo fácilmente dejarla como estaba antes, dejarla en forma de una barrita. Por otro lado, los cambios químicos son aquellos en donde la naturaleza de la sustancia se ve alterada. A estos cambios también se les conoce como reacciones químicas, porque son cambios que dan lugar a una reacción. En este tipo de cambio podemos tener una sustancia inicial y al final podemos obtener otra sustancia. Un ejemplo de cambio químico lo podemos observar con la oxidación de los metales. Por ejemplo, acá tengo una varilla de hierro que se ha oxidado. Y lo mismo suele suceder en el caso de algunas frutas. En este caso podemos observar que la manzana ha cambiado su color. Podemos ver que tiene un tono amarillo en la parte blanca. Este fenómeno se debe a que los fenoles que protegen la fruta de las bacterias y de los hongos, cuando la manzana queda expuesta al oxígeno, el polifenol oxidado provoca una reacción química que es la que origina este nuevo color o este pigmento color marrón en la manzana y funciona como una capa protectora. Otro ejemplo de cambio químico lo podemos observar cuando nosotros cocemos un huevo, que nos queda de esta manera. Pero al principio nosotros podemos observar que cuando aún no lo hemos puesto al fuego, lo tenemos de la siguiente manera. En este caso, la proteína contenida en el huevo no ha sufrido ningún cambio, pero cuando ya hemos cocido el huevo nos queda de la siguiente manera y podemos observar que ha habido un cambio en cuanto a la proteína del huevo, ya que no la tenemos de la misma forma en que la teníamos antes. Otro ejemplo de cambio químico lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Si yo tengo una botella y le agrego un poco de vinagre, ahora tengo una vejiga, un globo, y a esta vejiga le voy a agregar un poco de bicarbonato. Con mucho cuidado, de tal forma que no se me vaya a caer. Cuando ya tengo cierta cantidad de bicarbonato en la vejiga, con mucho cuidado coloco la boca de la vejiga sobre la boca de la botella. Lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Si ustedes realizan este experimento, pueden pedirle ayuda a un adulto. Tenemos acá la vejiga colocada sobre la boca de la botella. El siguiente paso es que con cuidado vamos a dejar caer el bicarbonato sobre el vinagre. 4, 3, 2, tienes que hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. Podemos observar que nuestra vejiga se ha inflado y esto se debe a que al combinarse una sustancia con pH ácido como el vinagre con otra sustancia con pH alcalino como el bicarbonato, se ha dado origen a una reacción química que ha provocado una nueva sustancia, que en este caso es el gas de dióxido de carbono, que ha sido el que ha inflado nuestra vejiga. Este es un ejemplo de cambio químico, ya que al principio solamente teníamos dos sustancias, que era el bicarbonato y el vinagre, y estas dos dieron origen a otra nueva sustancia, que es el gas, es decir, el dióxido de carbono. Ahora veamos otro ejemplo de cambio químico. Si yo tengo una cuchara y coloco un poco de bicarbonato sobre ella, y luego a este bicarbonato yo le agrego un poco
vamos a observar lo que sucede. Si ustedes se fijan, sobre la cuchara hay espuma y esto se debe a que ha ocurrido una reacción, ya que la combinación del bicarbonato con el limón ha generado liberación de dióxido de carbono y por eso es que observamos estas burbujitas acá. Los cambios químicos también se dan a través de la combustión, es decir, cuando nosotros quemamos algo. Por ejemplo, cuando quemamos un trozo de leña o cuando quemamos papel. Haré en este caso la demostración, pero si ustedes la realizan en casa, tengan mucho cuidado. Siempre realícenla con la autorización de sus familiares. Vamos a encender nuestro fósforo y vamos a prender nuestro papel. Ahora podemos ver que tenemos en lugar de papel cenizas. Si yo observo, no puedo convertir estas cenizas en el papel que tenía antes. Es decir, que este es un cambio irreversible porque no lo puedo volver a su estado de antes. Es un cambio químico porque en primer lugar yo tenía papel y ahora tengo cenizas. Ha originado una nueva sustancia con propiedades diferentes a las que tenía inicialmente. Bueno chicos, espero les hayan gustado los experimentos y se hayan entretenido un poco, pero sobre todo haya quedado muy clara la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico en la materia. Ahora vamos a trabajar en la página 136 en la actividad 1. Dice, subraya dentro del texto el otro nombre con el que se conocen los cambios químicos. ¿Alguien recuerda con qué otro nombre se le conoce a los cambios químicos? Muy bien, se les conoce como reacciones químicas. Vamos a subrayar esta palabra en la página 135. Ahora veamos la actividad 2. Dice, escribe en los espacios correspondientes las palabras físico o químico según corresponda el tipo de cambio en cada ejemplo. Acá necesito de su colaboración. Les invito a que me vayan comentando en el chat cuál consideran que es el cambio que se ve representado, si es un cambio físico o es un cambio químico. Ceviche de camarón. El ceviche de camarón es un platillo que se realiza con camarón, algunas verduras como el tomate, la cebolla, el chile dulce y sobre todo el limón. En este tipo de platillo se experimenta un cambio que es químico. Cuando derretimos hielo, ¿qué tipo de cambio se ve representado? Comenten en el chat, por favor. Muy bien, es un tipo de cambio físico, ya que lo único que cambia es el estado del agua. Cortar madera, ¿qué tipo de cambio representa? Excelente, es un tipo de cambio físico, ya que lo único que ha cambiado es la forma de la madera. Sacarle punta a un lápiz, ¿qué tipo de cambio representa? Muy bien, también es un ejemplo de cambio físico, ya que lo único que cambia es la forma de la punta del lápiz. Cocinar un huevo, ¿qué tipo de cambio es? Muy bien, es un tipo de cambio químico. Un carbón encendido, ¿qué tipo de cambio consideran que es? Excelente, es un cambio químico, ya que al quemar un carbón, lo único que obtendríamos serían cenizas, es decir, que no podríamos obtener el mismo carbón de antes. Ha cambiado el tipo de sustancia. Se ha dado una reacción química. Ahora veamos la actividad 3. Dice, observa las imágenes y une con una línea la respuesta correcta.
¿En qué imagen se observa la materia en estado líquido? ¿Cuál será? ¿El tambo de gas, el helado o la leche? Comenten, por favor. Excelente. En este caso es la leche, que se encuentra en estado líquido. La siguiente pregunta. ¿En qué imagen se observa la materia en estado gaseoso? ¿Cuál sería acá? Muy bien, sería el tambo de gas. La última. ¿En qué imagen se observa la materia en estado sólido? ¿Cuál sería? Muy bien, la última opción sería el helado. Aunque también se puede convertir en estado líquido cuando se derrite. En la actividad 4 tenemos que completar una tabla. Debemos colocar el estado y las características que posee la sustancia o el objeto. Por ejemplo, tenemos vapor de agua. ¿En qué estado se encuentra el vapor de agua? Se encuentra en estado gaseoso. ¿Y cuáles serían sus características? ¿Cómo es el vapor de agua? El vapor de agua es transparente con forma de humo. Luego tenemos lentes. ¿Cómo son los lentes? Los lentes están en estado sólido y son duros y transparentes. Tenemos también plastilina. La plastilina se encuentra en estado sólido y una de sus características es que a pesar de ser un sólido, es flexible, es decir, que le podemos dar la forma que nosotros queramos. Por último tenemos un refresco que se encuentra en estado líquido. Muy bien. Y las características del refresco es que podría tener diferentes colores o diferentes sabores. Y así nos quedaría nuestro cuadro. Ahora veamos las actividades que se van a realizar en el cuaderno. Primero, deben escribir la fecha de este día y deben realizar en su cuaderno la unidad número 6. Deben escribir el nombre de la unidad y hacer un dibujo alusivo al tema. La unidad se llama Nuestra amiga el agua. Yo acá les he colocado un ejemplo, pero ustedes pueden decorarla según su gusto. También deben escribir el tema, propiedades y cambios de la materia. Deben escribir el objetivo de la clase y luego responder 2 preguntas. Una, ¿qué es la materia? ¿Recuerdan qué es la materia? Decíamos que la materia es todo aquello que posee masa y que tiene volumen, es decir, todo lo que ocupa un espacio. ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el volumen? Recordemos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Y esa es la diferencia entre ambos conceptos. Por último, deben dibujar en su cuaderno un ejemplo de cambio físico y un ejemplo de cambio químico de la materia. Si ustedes tienen su libreta de recortes o cualquier otro material, pueden recortar y pegarlos en su cuaderno. Y si no, pueden dibujarlos. Acá les presento algunos ejemplos. Si ustedes gustan, pueden retomarlos. Tenemos en los cambios físicos todo tipo de mezcla. Por ejemplo, el agua y el azúcar, el agua y la sal, el aceite y el agua. Son cambios físicos porque lo único que cambia es la forma de la sustancia. Pero la naturaleza sigue siendo la misma. De igual forma, cuando nosotros rompemos una alcancía, es un cambio físico porque lo único que cambia es la forma. Asimismo, cuando derretimos hielo, lo único que cambia es el estado del agua.
Dentro de los cambios químicos podemos mencionar la oxidación de los metales, por ejemplo, de una llave o de cualquier otro metal. También la oxidación de la manzana. Las reacciones de combustión, por ejemplo, cuando quemamos un trozo de leña, o la fermentación del vino. Estos son ejemplos que ustedes pueden retomar. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de la clase. Les agradezco mucho por estar siempre pendientes de las clases virtuales y su participación activa en el chat. Les invito a seguir trabajando siempre con esa actitud positiva. Nos vemos en la próxima clase. Mientras tanto, cuídense muchísimo. Que Dios me los proteja. Hasta la próxima.